Entonces he escuchado y me ha pasado a mí por mi incompetencia inconsciente, que cuando un cliente me decía, pero la empresa A me da un mejor producto, ¿no? Y yo le decía automáticamente, y esto es ahorita, así, en automático, ¿ah? Sí, pero ellos tal, 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 y comenzaba el maleteo. Y yo decía, acordándome, haciendo unas reminiscencias de lo que he pasado, si a eso no se hace. Y hoy en día es tan simple rebatir ese tipo de cosas con una simple pregunta. Por ejemplo, y esto, por favor, utilícelo mañana. Por eso es algo pragmático. Por eso soy una persona experta en pragmatismo de ventas. Si un cliente y ustedes saben que ha utilizado la competencia o ustedes bajo las preguntas inteligentes que han hecho están analizando la competencia, háganle una sola pregunta que les voy a decir en este momento. Cuando un cliente ha utilizado un producto, y ustedes lo saben, o está analizando la competencia, solamente dígale esto, por favor. Y cuéntenme el día de mañana qué tal les fue. Pregúntenle, señor Carlos, David Arroyo, ¿y usted de ese producto de la competencia, qué es lo que mejoraría? Mira qué impacto tiene esta pregunta. No estás hablando mal, pero vas a recibir lo que el cliente mejoraría de ese producto para resolver su problema. Es decir, aparte que no hablaste mal del producto, el cliente te va a decir qué es lo que necesita. Con una sola pregunta, imagínate. Y eso tiene mucho que ver con la psicología de ventas, ¿correcto? Entonces, el vendedor tradicional habla mal de la competencia, el vendedor tradicional no lee, no se capacita. El vendedor tradicional vende una sola vez y aquí de repente muchos se van a identificar, incluso yo, ¿correcto? El vendedor tradicional cierra una venta, se alegra, la celebra y se va. Y este es el peor error que puedes cometer. No puedes salir de un cliente a quien le has vendido sin hacerle un video hoy en día, ¿correcto? Por tu servicio y sin pedirle los referidos. Eso es un pecado mortal en un vendedor. No puedes salir de su casa o no lo puedes dejar salir de tu oficina si no le dijiste al cliente, señor Carlos, si el día de mañana usted tuviera que casarse nuevamente, ¿correcto? ¿Quiénes serían esas 10 personas que se le vienen a la mente a quienes usted invitaría a dicha reunión? Y tomas nota. El señor sería el señor, sería el señor Abner, sería Gisela, sería Juan, sería Pedro, tal, tal, tal. Por favor, tengo los nombres, ahora déame sus números. Listo, muchísimas gracias. Y sales a llamar a los referidos de manera inmediata, a venderles primero una cita y luego a explicarles su producto. ¿Correcto? Ahora, todo esto que yo les he dicho de lo que significa ventas, que es solucionar problemas, yo siempre lo enmarco y le pongo un marquito de madera, ¿correcto? Y digo, hoy día, por ejemplo, el día de hoy, no me voy a mi casa, no me voy a hacer coach de unos vendedores si es que yo primero no cumplo mis objetivos. El día de hoy mi objetivo ha sido vender 2 unidades, ¿correcto? Y he vendido las dos. Han sido las dos. ¿Y saben por qué lo hice? No porque sé vender. Esto es una habilidad que ustedes van a aprender, ¿correcto? Como toda habilidad dura, es algo que lo aprendes, es algo que lo naturalizas, lo internalizas, ¿correcto? Y con el repaso se hace mucho más automático. Pero hay algo que de repente he podido identificar en el tiempo y es que del vendedor de 18 años, porque saliendo de mi casa me hice vendedor hasta el día de hoy que tengo 34, hay algo que he perdido y le doy gracias a Dios por haberlo perdido. Pero les voy a decir cómo lo perdí. He perdido el miedo, ¿correcto? He perdido el miedo a tratar con otras personas porque yo no conozco una persona, una sola persona que tenga miedo de ayudar, ¿correcto? Si yo voy por la calle y tengo la oportunidad de ayudar a alguien, lo voy a hacer. Y eso se llama filantropía. Yo enmarco mi trabajo dentro del marco de la filantropía. ¿Qué es la filantropía? Y eso me ha dado mucha terminología incluso. ¿Ah? Leer el concepto de filantropía me ha dado muchos recursos.
Por ejemplo, yo cuando voy a un cliente y me pregunta a cuántos clientes he vendido, yo no los trato de clientes. Yo les digo, he colaborado con más de 500 personas, ¿correcto?, a solucionarles problemas de movilidad. Yo nunca digo que Almacenes Santa Clara vende carros, ¿correcto? Eso es lo que transacciona, por supuesto, y todo el mundo lo sabe. Yo soluciono problemas de movilidad, porque yo entiendo cuál es la propuesta de valor de la compañía a la que yo pertenezco. Y la propuesta de valor, para los que no saben, es lo que te diferencia de los demás, es lo que te hace diferente. Yo conozco la propuesta de valor de mi compañía. Sé que mi compañía no vende carros. Mi compañía resuelve problemas de movilidad, tanto para personas naturales, jurídicas. Pero ¿cuál es la propuesta de valor de ti como persona? Y no estoy hablando de tu marca personal. Eso es otra cosa, eso es algo totalmente distinto que lo vas a utilizar de todas maneras y todos los días de tu vida. Pero ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Correcto? Así como entendieron y les di el ejemplo de lo que es la propuesta de valor de mi empresa, quiero que una persona me diga cuál es su propuesta de valor de esa persona. Y voy a hacer la otra pregunta, se la voy a hacer, a ver, estoy agarrando de manera aleatoria, ojo, a ver, Alondra Almeida, no sé si me escucha, no sé si tendría la amabilidad de prender su audio y en base al ejemplo que yo hice de Almacén de Santa Clara, de cuál era la propuesta de valor de la compañía, quisiera que me digas de ti, cuál es tu propuesta de valor, porque yo te voy a decir cuál es la mía y te voy a decir por qué elegí esa propuesta de valor. Y les voy a ayudar a ustedes a encontrar su propuesta de valor. Pero a la persona que le dije, Alondra Almeida, no sé si podrías decirme un poquito acerca de lo que es tu propuesta de valor. O si alguien, no sé, de manera voluntaria me lo puede decir, que me lo diga, por favor. Aquí veo a María Marín Abanto con su cámara prendida y me da gusto verla con una sonrisa, ¿correcto? María, ¿podrías prender tu audio y podrías por favor decirme, no importa si te equivocas, te lo voy a agradecer y serías una de las personas tan valientes de decirlo, pero más o menos mencióname cuál es tu propuesta de valor? No te escucho, prende tu audio. Tu audio está apagado, tu audio está apagado. No te escucho, no te escucho. No, no se te escucha. A ver, pero veo que tienes las ganas de responder. Gisela Garrido. Hola, hola, hola. Disculpen, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, se escucha. Perfecto. Entonces, yo les Sí, voy a todo decir, bien, todo bien. Sí, se escucha. genial. Yo les voy a decir cuál es mi propuesta de valor. Hola, Y les buenas voy a noches. decir, hola, hola, ¿quién es? Hola, Hola, buenas María. noches. Mi propuesta de valor es en cuanto se puede ayudar a las personas Muy bien, muy bien. ¿Y por qué? porque se le resolvería la necesidad o los problemas que tengan. Excelente. Gracias, María. Muchísimas gracias. Mira, María, te voy a comentar también cuál es mi propuesta de valor y al igual que tú, te voy a decir por qué. Te voy a dar razones lógicas, ¿correcto? Porque la mente necesita razones lógicas, seguridad lógica y también seguridad emocional para que pueda creer y tener confianza en otra persona. Y para que tú confíes en mí, te voy a decir de manera transparente cuál es mi propuesta de valor como persona. ¿Sabes cuál es mi propuesta de valor como persona? Yo soy una persona que contesta el teléfono a las personas que ayudo, es decir, a los clientes, a la hora que sea. Una vez un cliente me llamó a las 3 de la mañana, había chocado su carro y no había comprado el seguro. Le respondí el teléfono a las 3 de la mañana y llamé al broker para que le pudiera ayudar in situ. Imagínate, ese cliente luego me dio dos clientes más por contestarle el teléfono.
pero no es por obligación, es porque realmente yo sentía la necesidad de ayudarlo. Ahora, ¿por qué te digo que esta es mi propuesta de valor? Porque la mayoría de los vendedores, ¿correcto?, no trata bien a sus clientes. Y aquí te voy a dar datos y espero que los puedan apuntar. Si es que no tienen dónde, por favor, creo que se está grabando esta capacitación y les voy a decir lo siguiente, ¿correcto? Los vendedores tradicionales le echan la culpa al precio. Y acá les voy a dar una gran noticia. Solamente el 9% se va con la competencia, el 9% de clientes se va con la competencia porque le da precios más bajos. El 5% no le compra a un vendedor porque el cliente se mudó, cambió de domicilio. El 3% deja de comprar porque deja de consumir ese producto. El 1% deja de comprar porque fallece. Y ojo aquí, ojo, pestañas y cejas, el 82% de los clientes, correcto, no compra por la indiferencia y la mala atención de las personas que los atienden. Entonces, ¿por qué elegí mi propuesta de valor de ser una persona que contesta en todo momento? Porque entiendo cuál es la problemática real y me quiero diferenciar de los demás vendedores. Entonces, yo digo, yo, ven, yo vendo este almanaque, ¿correcto? Y ese almanaque también lo vende María, pero también lo vende Leticia, ¿correcto? Pero yo le di a mi cliente razones lógicas, ¿correcto? Y le dije, yo tengo más de 10 años trabajando en esta compañía. Mi compañía es tal, el cliente ya confía en mí, ya confía en mi compañía. Lo único que necesito es darle valor a este producto. María, tú vendes lo mismo, ¿correcto? Y este es un almanaque. ¿Para qué sirve? Para ver las fechas. Esa es una razón técnica, no es un beneficio. Yo no estoy transformando todavía las razones técnicas en beneficio. El beneficio es que el cliente va a tener a la mano fechas importantes. Pero ¿sabes dónde realmente le doy valor a este producto? Mira dónde le doy valor a este producto. El cliente ya sabe que es de un papel resistente. El cliente ya sabe que el beneficio es que no se va a perder en el tiempo. Pero ¿sabes dónde voy a aliviar un dolor y dónde le voy a dar un valor agregado y dónde está mi propuesta de valor? Cuando yo aquí, en el 10 de julio, le pongo y le digo, señor Carlos, hasta este momento, cuando yo saqué este almanaque, este era un producto normal. Hoy en día es un producto de valor. ¿Por qué? Porque como yo ya sé cuándo es su cumpleaños de este cliente, lo que ha anotado aquí es, usted el día de hoy va a tener un excelente día. Ya no es un producto cualquiera, es un producto de valor. Y el cliente va a tener a su costado un obsequio donde una persona y una compañía le dio valor a su fecha de nacimiento. Entonces, cuando llegue el día de su cumpleaños, adivinen qué es lo que va a haber. Va a haber el primer saludo, ¿correcto? Y si tú anotaste su cumpleaños, tú ese día vas a hacer de su día muy especial. Entonces, el cliente obviamente va a tener muchas razones para poder agradecerte por el servicio que le estás dando. Eso es lo que hace un vendedor que le da valor a su trabajo. Y eso también lo dice Joy Girard. Joy Girard es el mejor vendedor por los récords Guinness de autos que ha existido hasta el día de hoy, con más de 14.000 autos en toda su carrera. Entonces, este señor diariamente vendía 5 carros, ¿correcto? 5 carros diariamente. ¿Cómo lo hizo? Con esa técnica. Con esa técnica lo hizo. Ahora, hay herramientas, aparte de las que les estoy diciendo, que tiene que tener un vendedor. El vendedor profesional tiene que tener 3 cosas. Por favor, anótenlo si es posible. El vendedor profesional tiene que tener actitud, tiene que tener conocimiento, ¿correcto? Y tiene que tener estrategia. Si un vendedor falla en cualquiera de las tres, simplemente va a fracasar. ¿Por qué? Porque la actitud es tu mejor sonrisa, es tu mejor accesorio. Entonces, si tú vas con una actitud negativa y dejas de ir con una actitud positiva, el cliente simplemente no te va a escuchar, va a pensar que va a perder el tiempo contigo, ¿correcto? Si es una venta presencial, tienes menos de un segundo para que el cliente tome una decisión o un juicio sobre ti, sobre lo que piensa de ti. Entonces, tienes que emplear primero un buen lenguaje corporal,
¿correcto? Tienes que extender las manos. Si el cliente te da la mano, por favor, no se la aprietes, ¿correcto? Sé mesurado para poder apretarle la mano al cliente. Si el cliente es una dama, no le mires mucho a los labios, mantén un contacto visual sonriente, mantén una sonrisa, ¿correcto? Sé entusiasta, sea agudo como una flecha, y eso va a generar confianza en el cliente. Entonces salen las siguientes preguntas. Señor Carlos, ¿cómo está? Yo soy Cristian Escalante, perteneciente a la empresa A y B, ¿correcto? Señor Carlos, estoy aquí para poder ayudarlo. Genial. Entonces el cliente tuvo menos de un segundo para ver tu sonrisa, para ver tu entusiasmo y que sepa que lo quieres ayudar, ¿correcto? Eso es actitud positiva, tiene mucho que ver con el lenguaje no verbal, ¿correcto? Tiene mucho que ver con el tono de tu voz y tiene mucho y casi todo que ver con el conocimiento del producto. Entonces, el conocimiento de todas maneras lo tienes que saber qué es lo que vendes, ¿correcto? Tienes que saber los precios, los financiamientos y tienes que tener estrategia. Y hay una estrategia que se utiliza casi siempre y nunca falla, porque lo utilizan grandes empresas, la utiliza Pacífico, la utiliza Almacenes Santa Clara, la utiliza Bacus, la utiliza Verisur Alarmas, que es una de las empresas más prestigiosas en temas de seguridad y que tiene unos vendedores altamente calificados porque son vendedores que tocan puertas. Y esos vendedores valen oro, porque son vendedores que van puerta a puerta a hacer que un cliente desembolse más de 5.000 soles en menos de 30 minutos, cuando nunca se imaginaron. ¿Correcto? Entonces, actitud positiva, conocimiento y estrategia. Entonces, en paralelo a esto, ¿correcto? Ustedes tienen que saber algunas cosas más porque al ser esto no teórico y algo más pragmático, para que tú puedas pragmatizar lo que yo te estoy diciendo, debes saber al menos algunos términos. Debes saber prospectar, debes saber empatizar, debes saber argumentar y debes saber referenciarte. Debes saber esas 5 cosas como mínimo para que tú puedas seguir avanzando en ese proceso, porque si no, el camino más fácil es aquel camino a donde no sabes a dónde vas a ir, y es ahí donde los vendedores fracasan. Vas a fracasar porque no vas a saber qué preguntas hacerles, no vas a saber por dónde empezar y mucho menos por dónde terminar. ¿Correcto? Yo ahorita les voy a decir al menos algunas terminologías que ustedes mañana van a utilizar para que el cliente psicológicamente, de manera inconsciente, tome alguna decisión positiva sobre ti. Por ejemplo, ¿alguna vez han utilizado la palabra la mayoría de las personas? ¿Alguna vez han utilizado la palabra lo bueno es que? ¿Alguna vez han utilizado la palabra imagina que? ¿O cómo te sentirías? ¿Correcto? Y saben ustedes que la palabra pero es una palabra muy poderosa. La palabra pero, a ver, yo le pregunto a alguien, si yo te digo, Ramón Pari, Ramón, escúchame por favor. Ramón, eres uno de los mejores elementos que existe en la compañía, ¿correcto? Pero, algunas cosas tienen que cambiar. ¿Qué es lo que te vas a acordar? ¿Del adagio que te dio tu jefe o de lo que viene después? ¿Qué vas a decir? ¿Ah? Si has hecho las cosas bien y en el tono que te lo dije, no te vas a esperar algo bueno. Si yo te digo, por ejemplo, ¿no? Y acabo otra forma de decir la palabra pero, eh, Abner Marín, Abner, para nosotros eres nuestro mejor elemento. Pero ¿sabes qué? Tengo algo que hablar contigo. ¿Puedes acompañarme? Hasta el tono tiene mucho que ver en la forma en que dices las cosas. Y si yo te lo digo de una manera que te voy a llamar la atención, ¿correcto? Abner, mira, eres uno de los mejores vendedores, pero necesitamos conversar contigo urgente. Por favor, venga a mi oficina. Abner, te vas a acordar seguramente todo lo que viene después del pero. Entonces hay que saber utilizar la palabra pero. Al menos que tengas algo mejor que decirle al cliente, utilízala. Y el cliente, acuérdense de esto y tomen nota, por favor, el cliente siempre va a elegir y va a tomar decisiones para evitar un dolor que para obtener una ganancia potencial. Y para que logres eso tienes que utilizar cierta terminología. Y la terminología adecuada, la que ha funcionado, es, por ejemplo, la palabra por la que murió John Lennon, la palabra imagina.
Entonces yo digo a un cliente, si estoy trabajando con él y voy a vender un terreno, voy a salir del espacio de los carros para irme a los terrenos y así sucesivamente voy a expandir los rubros. Y yo le digo al cliente, señor Luis, entonces, si este terreno es el que usted estaba buscando, imaginemos que en este lugar iría la piscina, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Entonces, bueno, ¿y cómo se sentiría si de repente un día, no sé, usted tendría la oportunidad de comprar el terreno de al lado? Porque también podemos financiarlo. Uy, se sentiría espectacular porque sí, quiero todo este espacio, sin embargo, entonces llevamos al cliente, extrapolamos al cliente a imaginar algo que él necesita. Entonces, bajo la perspectiva de que el cliente va a tomar decisiones en base a evitar un dolor más que por obtener una ganancia potencial, las palabras que desencadenan que el cliente tome una decisión de manera subconsciente son algunas palabras. Entre ellas, las más destacables y las más protuberantes son la palabra imagina y cómo te sentirías. Entonces, ¿cuántos de ustedes han utilizado esas palabras para que detonen al cliente y le hagan la pregunta en el momento preciso? De repente no, pero es algo que vamos a trabajar y es algo que simplemente hace que el cliente te compre. Porque el cliente, como les dije en un principio, el cliente no le gusta que le vendas. El cliente no se va a esforzar para entenderte, tienes que hacerlo tú. Y para eso tienes que saber escuchar, ¿correcto? Y escuchar es solamente una parte de la empatía que nosotros debemos utilizar, porque acuérdense lo que le acabo de decir ahorita. Tienes que saber prospectar, tienes que saber empatizar, tienes que saber argumentar, tienes que saber cerrar y tienes que saber referenciarte, ¿correcto? Y empatizar viene a formar parte de la autoconciencia del éxito emocional. Creo que aquí está Alcira, seguramente nos va a comentar un poco también, pero el éxito emocional, la mayoría, y acaba otro término también, la mayoría de las personas, en este caso no va a ser personas, sino la mayoría de profesionales en éxito emocional mencionan que necesitamos tres cosas para llevarnos bien con los demás, para tener el éxito emocional, que es la autoconciencia, la empatía, ¿correcto? Y la educación. Pero ¿qué es la empatía? ¿Qué es lo que más me interesa ahorita? La empatía, por favor, señores, si ustedes pudieran tomar nota de esto también y pudieran aplicarlo el día de mañana y a ver qué tal le va. La empatía es estar atentos a lo que dice la otra persona, ¿correcto? Estar atentos, mantener un contacto visual y hacer aprobación de lo que la otra persona está diciendo. Entonces, si nosotros sabemos empatizar, le vamos a dar la primera satisfacción al cliente. ¿Cuál es la primera satisfacción que va a recibir el cliente de un vendedor profesional? La primera satisfacción. ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí, se Ok. escucha. La primera satisfacción que va a recibir el cliente de un vendedor profesional va a ser la escucha activa. Yo no conozco una persona que no le gusta que no le escuchen. A todas las personas nos gusta que nos escuchen, ¿correcto? Y más un vendedor tiene que escuchar para interpretar, ¿correcto? Para emitir un juicio y para responder. Porque ahorita también les voy a hablar de las objeciones. Y las objeciones no se resuelven al final, cuando el cliente te lo dice. Las objeciones se resuelven al principio. Y les voy a decir cómo. Les voy a decir cómo resuelvo las objeciones todos los días porque este es un tema en el que muchos vendedores me dicen, Cristian, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es que, no sé, si yo me demoro 3 horas en un cliente muy interesado, tú lo haces en 30 minutos o 40 minutos? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que preguntas a un cliente y resuelves sus objeciones? Ok, ¿por qué yo digo que las objeciones se resuelven al principio? Porque las objeciones son pocas. El cliente te puede decir, no, yo no tomo la decisión, el otro te puede decir, no, ahorita no quiero comprarlo, no, tengo que hablar con mi socio, con mi esposa, mi hija es, yo no, el producto no es para mí, me han mandado a preguntar, no, la competencia me está dejando más barato y aparte me está dando más beneficios, y cosas como esas. Todas las objeciones son derivadas de las mismas, el tiempo, el costo y quién toma la decisión.
Y como les había dicho en un principio, señores, por favor, pongan atención en esto. Como les había dicho en un principio, las preguntas de investigación son muy importantes. Porque si un cliente al final te dice, ah, sí, mira, tu producto está genial, sí, sí, el presupuesto está perfecto, genial, pero ¿sabes qué? Lo tengo que conversar con mi esposa. ¿Sabes por qué te dice eso? Sí, porque el cliente duda, de repente tiene mucha inseguridad sobre ti y eso es un tema muy diferente, pero en la mayoría de los casos, ¿sabes por qué lo dice? Porque al principio tú no preguntaste, no hiciste la pregunta correcta. La pregunta correcta, la pregunta de investigación es, ¿por qué abordar el problema ahora, señor Carlos? ¿Es usted la persona que toma las decisiones únicamente o intervienen más personas? Sí, intervienen más personas. ¿Quiénes son? ¿Su socio? Sí, es mi socio. Correcto, perfecto. Entonces, si no hiciste esa pregunta al inicio, no te esperes que no te hagan objeciones. O sea, las objeciones nacen de la poca investigación. No investigaste al cliente, no lo calificaste. Si un cliente te dice, no, vuelo del presupuesto, es porque no le hiciste la pregunta correcta. Es porque no le dijiste, por ejemplo, ¿es prioritario abordar este tema ahorita? O señor José, ¿usted cómo establece la inversión? No hablemos de costo ni de precio, ¿ah? Pregúntale lo siguiente, ¿cómo establece usted la inversión? Si es una persona jurídica, ¿cómo se establece la inversión en la compañía? Y te va a decir, ah, sí, mira, lo que pasa es que la inversión es el 20% de nuestra utilidad y luego esto pasa por una aprobación por la gerencia de costos y la gerencia de costos recién emite un informe a la gerencia general. Perfecto. Entonces ya estoy sacando un promedio del monto de lo que podría costarles a ellos el producto que yo vendo. Correcto. Entonces ya tengo el monto y les pregunto, si usted me habló de gerencia de costos y la gerencia general, entonces la toma de decisión pasa por todos o únicamente por un área, que es la gerencia de costos. Ah, no, definitivamente pasa por la gerencia de calidad de producto. Correcto. ¿Y tienen que estar presentes los demás representantes? No, no es necesario. Ellos toman la decisión. Yo solamente firmo el cheque. Genial. Dime, ¿le tenías que hacer una presentación al señor que te citó? No le tenías que hacer una presentación a esa persona. No le, pero hay vendedores que lo hacen y pierden el recurso más valioso que tuvieron, el recurso del tiempo. Y créame, como dice la canción de este salsero, el tiempo que se va ya no regresa. ¿Y sabes qué es lo peor? Que es bien difícil que ese mismo gerente te dé una oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque le hiciste perder el tiempo, no le hiciste la pregunta adecuada. Hasta a ti mismo te va a dar vergüenza de ir y decirle, ¿sabes qué, señor? Mire, debí hacerle la pregunta correcta, por favor, a ver si me saco una entrevista con el otro gerente, pues. Te va a dar vergüenza, no lo vas a hacer, vas a desistir de la venta. Pero si tú tienes la perspectiva y el concepto adecuado de lo que es filantropía, que es ayudar a los demás, colaborar con los demás, ¿correcto? Y tienes miedo y ya perdiste el miedo de ayudar, pero también perdiste el otro miedo. Y acaba el segundo miedo que yo perdí en el tiempo. El segundo miedo que yo perdí en el tiempo fue la preparación, porque créanme, el miedo está asociado al desconocimiento, así como la ira está asociada a la injusticia de manera natural y primitivamente, correcto, nuestra mente está programada para eso. Tenemos miedo a lo desconocido, pero si hay algo que ya conoces, entonces ya no le vas a tener miedo. Entonces yo perdí los dos miedos más importantes. Primero, el miedo a ayudar a los demás, porque para mí no es vender, sino solucionar problemas, correcto, de diferentes índoles. Y el segundo temor, que era el conocimiento, ya lo perdí. ¿Por qué? Porque me estoy informando todos los días. Estoy dándole tiempo de una hora diaria a mi vida a leer, a poder documentarme acerca del tema de ventas. Y he descubierto muchísimas cosas que tengo por compartir, muchísimas, no saben cuánto. Preguntas, palabras, terminologías tan simples que te pueden cambiar el torno de la venta en un instante. Entonces, todo esto lo tengo por compartir. Entonces, ya perdí esos temores. Ahora solo me queda ayudar al cliente. Entonces, vayamos a las preguntas que ustedes tienen que hacer. Ya les dije una de ellas, ¿no? Ya les dije una terminología que por ahí
seguramente mañana la pueden utilizar, y es que nunca hablen mal de la competencia, sino pregunten al cliente qué podrían mejorar ustedes de la competencia. Señor Carlos, dígame, usted que ya ha analizado la competencia, ¿usted qué mejoraría de ellos? ¿Qué mejoraría de ese producto para poder ayudarlo? Y el señor Carlos te lo va a decir, ¿correcto? Para que ustedes puedan impulsar a un cliente a tomar una decisión, incluyan, por favor, en su terminología la palabra ¿cómo se sentiría usted? Imagine, ¿correcto? Si ustedes quieren darle valor y quieren acentuar un beneficio, utilicen la palabra pero utilicen la palabra pero para llevar a un nivel superlativo la conversación, ¿correcto? Y dividan sus preguntas. Por favor, aquí anoten, porque hay preguntas de investigación. Les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo de las cinco clases de preguntas que tienen que hacer. La pregunta de investigación, por ejemplo, señor Carlos, ¿por qué tenemos que abordar este problema ahora? El problema puede ser una venta de terrenos, el problema puede ser una venta de seguros, el problema puede ser una venta de auto. ¿Por qué abordar esta situación en este momento? ¿Correcto? Es una de las preguntas de investigación. La pregunta de calificación, ¿cuáles son los plazos? Señor José, ¿en qué plazo usted necesita este producto? ¿Es prioritario ahora? ¿Correcto? ¿Cómo establece usted la inversión? Ya les había dicho, ¿no? ¿Y cuál es el proceso de decisión en el caso de que sea una persona jurídica? ¿Correcto? La siguiente pregunta o el siguiente tipo de pregunta, o puede ser también una frase, una, puede ser una frase que ustedes pueden soltar, puede ser una sintaxis, puede ser aclaración. La siguiente terminología y la siguiente pregunta debe ser sobre la aclaración. Por ejemplo, si ustedes no entienden algo o si lo entendieron, pero necesitan que el cliente sepa que ustedes están atentos, pueden aclararlo, ¿no? Mira, Cristian, sí, el cliente dijo una historia, ustedes lo estaban escuchando y ustedes pueden aclarar. Señor Carlos, entonces entiendo que usted está preocupado por el nivel de sus vendedores, ¿verdad? Sí, mira, ¿y qué es lo que mejoraría de ellos? Entonces, el cliente, al sentirse escuchado, obviamente se va a desplayar un poco más y va a entender que ustedes están atentos escuchándolo a él. ¿Correcto? La siguiente pregunta o el siguiente tipo de pregunta es la pregunta de seguimiento. Y esto es muy importante, porque le puedes decir al cliente, le puedes interrumpir, doctora María, doctor Víctor, discúlpeme, pero ¿por qué mencionó esa frase? ¿Por qué lo dijo? ¿Será por esto? ¿Será porque sus vendedores hicieron algo que usted no quería? ¿Será porque usted estaba buscando esto y obtuvo otro resultado? Entonces le aclaras y le das seguimiento a lo que el cliente dice para que puedas entender. Esto te va a servir muchísimo, porque el cliente va a decir, este pata ya me entendió, ya sabe lo que quiero. Y eso es lo que nosotros queremos lograr en el cliente, que el cliente se entere que tú ya sabes cuál es su problema, que ya empatizaste con él. Ponte en los zapatos del cliente. El cliente va a decir, oye, este pata ya conoce más mi problema que yo mismo. Yo no sabía que tenía ese problema, pero él ya me lo dijo. Por ende, es él quien va a saber cómo solucionar ese problema, porque lo entendió. ¿Correcto? Ese es el objetivo de las preguntas de aclaración y de seguimiento. Y una pregunta de impacto podría ser al final, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros estamos dando un curso de ventas, como ahora, por ejemplo, ¿no? Y le decimos al señor José o Víctor, señor Víctor, dígame con toda sinceridad, ¿qué habilidades necesitan sus colaboradores o sus vendedores para ser ascendidos? Por ejemplo, ¿no? Si es que estamos vendiendo ahorita un curso de ventas y el señor Víctor te va a decir, no sabes cuánto quisiera que ellos asciendan, porque si ellos ascienden significa que la compañía está creciendo. ¿Entiendes? Entonces, ¿sabes la importancia que engloba una simple pregunta? El cliente va a saber que tú lo entendiste todo y el cliente va a desear tu producto. Todo esto tiene que ir de la mano en sinergia de un sistema de ventas. Y el sistema de ventas que yo domino al revés y al derecho es el sistema AIDA. El sistema AIDA tiene mucho, es el acrónimo de atención, interés, deseo y acción. Entonces, si tenemos ese acrónimo en la cabeza y estamos pasando escalón por escalón, vamos a llegar al final. Vamos a lograr pasar las objeciones que son cortinas de humo, como lo llama Jordan Belfort en su libro El Camino del Lobo, y utiliza una técnica muy buena, pero que no deja de utilizar AIDA, ¿correcto? Que es el sistema de línea recta. Entonces, él nos dice cosas muy importantes, como, por ejemplo, al yo empezar esta presentación, yo hice preguntas
Y eso es parte de tomar el control y es algo que él lo domina al revés y al derecho. Yo siempre tomo el control, siempre me presento, pero siempre le pregunto, señor Carlos, ¿cómo está? Hola Cristian, estoy bien, qué bien. La pregunta la hice para generar un patrón y el patrón es de yo tener el control. Yo pregunto y tú respondes. Yo pregunto y tú respondes, pero no pregunto cualquier cosa. Hago las preguntas de calificación, investigación, seguimiento, aclaración, preguntas de impacto. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue a las objeciones no tenga ningún problema en poder absolverlas. ¿Correcto? Entonces, las objeciones, como ustedes han podido ver, tienen mucho que ver con la inversión. No le llamo precio, no le llamen precio, por favor, cambien su terminología. Y esto es algo muy importante porque tiene que ver con la psicología del cliente. Al cliente no le gusta escuchar la palabra venta. No, al cliente no le digas, oye, ¿sabes qué? Yo le he vendido a 500 clientes. No, tienes que utilizar la palabra, por ejemplo, colaborar, la palabra ayudar. He ayudado a más de 500 personas a perseguir su sueño y a alcanzarlos. Señor Carlos, acá el contrato dice esto. No, no utilices la palabra contrato. No, no, por favor. El cliente se va a asustar, te va a decir que no. Por una simple palabra se caen muchas ventas. Pequeños cambios generan grandes beneficios, eso ténganlo claro. Utilicen la palabra acuerdo, en vez de la palabra precio, utilicen la palabra inversión, precio inicial, inversión inicial. No hablen de costos, no hablen de precio, hablen de inversión, algo que le genere valor al cliente. Entonces cambien su terminología. Toda esa terminología también la tenemos porque son más de 40 términos que hacen que una venta se pueda cerrar. Entonces, si ustedes me preguntan y algunos de ustedes me dicen, Cristian, eh, y me ponen una pistola acá y me preguntan, Cristian, ¿realmente qué vendes? ¿Correcto? Si alguno de ustedes se atreviera a preguntarme eso, yo le diría con mucho cariño y con mucho afecto. Yo soy un vendedor profesional que ayuda a los clientes, no vendo nada. Ayudo a tomar decisiones a los clientes, ¿correcto? Quiero saber si hasta aquí, alguno de ustedes, porque yo tengo muy claro que el nivel de retención de cualquier persona no es el 100%, pero siempre hay algo que aclarar, siempre hay una pregunta que hacer. Entonces, si ustedes tuvieran alguna consulta en estos momentos, es el momento de hacerla, ¿correcto? Y se las voy a absolver. Con mucho cariño se las voy a absolver. Me gusta que me pregunten, me gusta que me digan, Cristian, ¿sabes qué? Mira, yo utilizaba esto, ¿qué me recomiendas? Cristian, cuando un cliente viene así, cuando un cliente está molesto, ¿qué significa? Cristian, el día de ayer tuve esta casuística, ¿cómo lo hubieras resuelto? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué palabras hubiera utilizado? ¿No? Entonces, yo creo que todo vendedor que ama, es apasionado en ventas, eh, tiene ese tipo de clientes. Y créame, no es malo que un cliente te diga que no. ¿Sabes qué? Ahí se ven los verdaderos resilientes. El vendedor, el vendedor que recibe esas objeciones es un valiente. Si se atreve a resolverlas es un valiente. ¿Correcto? Tienes la valentía, ya tienes la actitud, solamente te falta la estrategia. Y la estrategia es cuestión de tiempo. Créeme, cuando cierras tus ventas me lo vas a agradecer muchísimo. Cuando si antes cerrabas 5 ventas y después cierres 15 o 20, me lo vas a agradecer. Y te lo vas a agradecer sobre todo a ti, porque tuviste, en este caso, la valentía de querer aprender. Y eso es una decisión. Eso no cae por arte de magia, es algo pragmático, es algo que todos los días tienes que utilizarlo, porque si no lo utilizas, por favor, te vas a olvidar y eso es lo peor que puede pasar. ¿Ok? A ver, quiero saber si alguien de ustedes tiene alguna consulta, algo que yo le aclare, ¿no? Si tiene alguna casuística, sería mucho mejor. Por aquí ya pueden abrir el audio. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Hola, Carlos. Ahí, pues, Cristian, mira qué buenas explicaciones que estás dando. Me parece bastante interesante. Mira, mm, tengo mucha duda en el tema de las ventas en cuanto, bueno, tú como experto de ventas, y quizás está fuera de contexto la pregunta, no sé, ¿crees que puede hacerse un vendedor o es que ya tiene un talento innato, ¿no? Porque
tengo un equipo de ventas pues que a veces también tratan No te escuché al final, de hacer lo imposible, Carlito. pero a veces siento ¿desde qué parte? ¿Me escuchas? ¿Aló? Ahora sí te Cristian, ¿me escuché, te escuché, escuchas? te escuché todo. Sí, 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 te escuché. Te decía, La pues pregunta tú fue, que eres experto en ventas, básicamente me interesaría saber tu opinión en cuanto al vendedor. Es bueno, ¿se hace o nace? La clásica pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? mira, te voy a ser bien sincero, Carlos. No sé si ahí terminó tu pregunta. Sí, sí, sí. Genial. Ok, Carlos. La pregunta es bien sencilla. Tiene que nacer de todas maneras. Naturalmente tiene que nacer en toda la forma literal de la palabra, ¿correcto? Pero bajo mi experiencia propia, los mejores vendedores que he conocido son aquellos vendedores que han aprendido habilidades duras en el camino. Si bien es cierto, lo nato te da mucho entusiasmo y cosas que están dentro de tu control, porque hay personas que sonríen mucho más que otras, correcto, para hacer ventas más profesionales necesitas aprender mucho. Y a veces eh, el talento no basta. Y creo que esta frase ya la han escuchado anteriormente. El talento no basta sin entrenamiento. Y las ventas es un deporte de contacto. Yo lo llamo así porque también juego fútbol y digo, las ventas es igual, es un deporte de contacto, donde si no estás preparado, te van a comer. Entonces, si yo tuviera que enviar a un vendedor que solamente es apasionado de las ventas, que tiene toda la actitud, ¿correcto? Y no tiene el conocimiento ni la estrategia, no lo mando. Yo mando un vendedor que está preparado. Así es, así es. Oye, qué buen comentario de Jan. Entonces, yo considero, bajo la experiencia, Carlos, que tengo, los mejores vendedores que he conocido son aquellos que se han preparado, ¿correcto? Porque en las ventas hay muchos sistemas que aprender. Y si no conoces esos sistemas, ¿correcto? No vas a cerrar. Y lo más elemental en este trabajo es cerrar ventas, ayudar a los demás, cerrando ventas, ¿correcto? Entonces, me ha funcionado más vendedores capacitados que vendedores apasionados. Obviamente, si te apasiona la venta, eso quiere decir que tú también quieres aprender. Si no te apasiona la venta, te la vas a pasar toda la vida siendo un vendedor tradicional, llevando un sueldo mínimo probablemente a tu casa, ¿correcto? Y con el mismo tiempo, con el mismo recurso, puedes llevar hasta 10 o 20 veces más de lo que podría hacer si es que eres un vendedor que te preparas. Y eso fue lo que me pasó a mí. Carlos, Sí, sí, Cristian. Bueno, entiendo pues el contexto a lo que me estás explicando, ¿no? Pero discrepo en algunas cosas. No sé si estaré bien quizás, pero esa es la situación de que muchas veces sentimos que tendríamos que tener mucha preparación para dedicarnos al tema de la venta, ¿no? Pero el entusiasmo, como tú también realzas, es bastante importante para aprender, ¿no? Y ganar la experiencia. Obviamente el conocimiento y, y toda la sabiduría que podamos adquirir mediante lectura o mediante clases como la estamos llevando ahorita son importantes. Para mí lo más importante, ¿no? Es netamente el entusiasmo que una persona ponga al iniciar en este mundo de las ventas. A mí me, a mí me satisface más eso. No sé, quizás estoy mal, pero es mi perspectiva. no, claro, para eso estamos aquí, para eso estamos aquí. Y acuérdate que
un vendedor entusiasmado es un vendedor que también quiere aprender. Porque yo no conozco un vendedor que tenga entusiasmo por las ventas y que no quiera aprender. Eso sería una paradoja, ¿no? Entonces, yo soy uno de ellos. Soy un vendedor que pensaba que tenía con el talento algo suficiente para cerrar ventas y cuando investigué, cuando tuve esa set de conocimiento que antes no tenía, no paré de hacerlo. Y como consecuencia, Carlos, como consecuencia, dejé de ganar lo que yo ganaba cuando pensé que era el mejor vendedor y me topé con la gran pared de que habían y existían vendedores profesionales que con el mismo tiempo que yo empleaba generaban, como te había dicho anteriormente, 10 o 20 veces el sueldo que yo generaba como un vendedor con talento, porque siempre me consideré un vendedor con talento. Entonces aquí te digo algo, y creo que lo dije al principio de la capacitación. Yo cuando empecé en ventas, empecé con una incompetencia inconsciente. Me sentía nato en ventas. O sea, me decía, ¿quién no puede vender? Cualquiera puede vender. Y logré vender lo que se me ponía a mi alcance, lo vendía. Luego pasé al siguiente nivel, que es la incompetencia consciente. Entonces, sentí la necesidad de poder investigar un poco sobre ventas. Y lo primero que aprendí, y lo tengo claro hasta el día de hoy, fue el sistema IDA, gracias a un supervisor que habló de eso y me puse a investigar. Entonces, era un incompetente consciente porque ya sabía que tenía muchas cosas por aprender. Luego pasé al siguiente nivel, Carlos, que era el nivel de competente inconsciente. Entonces, ya conocía ciertas cosas, pero no las aplicaba y no me servía de nada, ¿correcto? Y luego pasé al siguiente nivel, que era el nivel de competente consciente, donde no solamente las aplico, sino también las trato de compartir. Entonces, si yo tengo talento, si yo consideré en un principio que tenía talento, nunca me hubiera servido de nada si no hubiese podido enseñar a los demás lo que sé. Porque alguien que considera que tiene talento es aquel que puede enseñar, pero sin la ciencia y sin conocer un sistema, correcto, es imposible que puedas impartir conocimiento hacia los demás. Entonces, ahorita estoy disfrutando de eso que tanto me costó, del conocimiento que pude adquirir desde la pragmática de estas teorías, y se han vuelto cimiento para yo poder compartir y formar vendedores que hoy en día tienen talento, pero que también tienen sed de conocimiento. Y es algo que me reclaman muchos vendedores porque es algo que finalmente les da ese resultado, ¿no? Todos en ventas creo que trabajan por lo mismo, trabajan para ayudar al cliente, pero también para tener unos excelentes ingresos. Entonces, quienes se destacan, quienes se quieren desligar de un vendedor tradicional con talento, son aquellos que pagan el precio de la concentración, de la no distracción, de estudiar para que se transformen, para que pasen por ese proceso de transformación entre ser una oruga y ser una mariposa, pero eso tiene un precio. Tienes que pasar por el proceso de conocimiento. Genial, Cristian, genial, gracias. ¿Alguien más que pueda tener alguna pregunta, duda quizás en estos momentos para poder este, desarrollarla? Los escucho, chicos. Mira, acá voy a leer algunos comentarios, ¿correcto? O pueden dejarlo también en el chat. Eh, perfecto. Acá tengo, a ver, Hola, gracias. a ver, a Hola. ver, a ver, a ver. María Marín, si se escucha. Posicionamiento en la mente del consumidor. Correcto. Esto lo dice Abner Marín. Por supuesto que sí. El posicionamiento básicamente se da en la mente del consumidor y tiene un impacto gigante, Abner. Tiene un impacto gigante porque todas las empresas, tú lo que acabas de decir es algo muy fuerte, es algo fuertísimo. Tú le das posicionamiento a un gerente general, a Carlos, que es gerente general de su compañía,
Y para eso trabajan las compañías, para tener posicionamiento, porque cuando tú hablas de posicionamiento, estás diciendo que ya no tienes clientes, tienes fans, los clientes se han convertido fans de tu producto y te recomiendan sin que les paguen. Eso es un verdadero posicionamiento y tiene un crecimiento desmedido. Es decir, ahí el problema no está en que vendas o no, ahí el problema está en cómo controlar la cantidad de clientes que vas a tener. Y eso es algo muy importante que acabas de mencionar. Pero yo conozco muchas empresas que venden lo mismo, pero sin embargo se diferencian una de otra porque unas venden más que otras. Y eso, ¿sabes? Es gracias a qué? A la clase de vendedor que tienen. Yo lo atribuyo directamente al área de ventas, porque si una empresa crece es porque tiene buenos vendedores, o porque cierras bien, o porque tienes un buen sistema de ventas. Si una empresa no cierra es porque ese vendedor está aplicando mal algo, no está cerrando, no está aplicando la terminología correcta y por ende no está teniendo los resultados que quiere. Entonces, todo eso tiene que ver con el posicionamiento, todo es un sistema que en sinergia todo tiene que ver con otro. Y ahí tiene que ver mucho el tema de el engranaje que tengan todas las áreas entre sí, ¿no? Muchas cosas que dentro de una compañía suceden y que tienen que trabajar, bueno, en base al sistema de hoy, pues a la división de trabajo, ¿no? Porque todo es uno solo. Llamarlos por su nombre, por supuesto. ¿Quién dijo esto? Llamarlos por su nombre, eso es algo espectacular lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque el cliente, lo más bonito que puede escuchar un cliente es su nombre. Por eso primero pregúntale su nombre y no lo olvides, y no lo olvides, porque me pasaba mucho cuando yo empezaba, que el cliente me decía su nombre hasta su apellido y yo nuevamente le decía señor o le decía caballero. Estoy hablando de los años 2011, 2010, cuando yo todavía estaba en ese nivel de incompetencia inconsciente y no sabía absolutamente nada. Y no tengo vergüenza en decirlo, porque hoy en día ya no lo hago, pero sin embargo hay muchos jóvenes que sí, y deben aprender de ese error, ¿no? Hoy en día lo más bonito que puede escuchar un cliente es que le preguntes su nombre y que se lo repitas con entusiasmo, con una sonrisa, ¿correcto? Aprendizaje continuo. Nashira, por supuesto, yo creo que, bueno, te he visto, he tenido la verte, y la verdad que sí, yo creo que el aprendizaje continuo es una de las herramientas que nuestra propia predisposición nos otorga, ¿correcto? En el que uno entiende que debe conocer más y que nunca es tarde para adquirir nuevos conocimientos. Las personas que tienen mucho dinero, las personas millonarias, saben y están en búsqueda de lo que no se puede reemplazar y eso es el tiempo. Es por eso que esas personas, cuando llega un vendedor, esas personas no quieren perder su tiempo. No les hagas perder su tiempo a esa persona, porque lo más valioso que ellos quieren es su tiempo. Entonces, vete directo al grano con toda la técnica que debes conocer y no les hagas perder el tiempo. Así es. Acá dice Jean, nadie nace siendo vendedor, nadie sale del vientre siendo vendedor. Sí, era lo que yo mencionaba, ¿no? En el sentido literal de la palabra, un vendedor tiene que nacer por naturaleza, ¿no? Y en el camino se va transformando, va siendo de una oruga a una hermosa mariposa. Esa es mi perspectiva y obviamente la he compartido con Carlos, con una base teórica basada en un autor, ¿no? Es un proceso de transformación por el que pasa, por el que debería pasar un vendedor y no debería quedarse con el talento. Pero sí, estoy de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, por supuesto que sí. Mi pregunta, ¿qué se hace cuando ya el cliente da una inicial y se desanima? ¿Quién hizo esta pregunta? Alcira. Hola Alcira, ¿estás ahí? Alcira, me parece espectacular esta pregunta. De eso estaba hablando, chicos. Ok, ok, Hola. ok. Hola Alcira, Hola. ¿cómo estás? Alcira, ¿todo No, bien? no se escucha. ¿Me escuchas? Hola. Hola Alcira. Ok, chicos. Miren, Alcira, esto es algo que me ha pasado. Esto es algo que ya lo he trabajado. ¿Ya? El cliente dio una inicial y luego se desanimó, ¿correcto?
Y esto tiene base en una objeción, y esa objeción tú la tienes que descubrir, porque tú no sabes si el cliente encontró otro producto más barato, ¿correcto? Si es esa la objeción, entonces debes entender que debes trabajar en el precio, ¿correcto? Darle valor al producto antes que bajar tu precio, ¿correcto? O sea, no es que, señor, usted encontró un producto más barato, ok, le dejo al mismo precio o le dejo menos. Debes escuchar al cliente y debes abordar ese problema, dándole valor a tu producto. Es mejor darle valor a tu producto que bajar tu precio, ¿correcto? ¿Cómo le das valor a tu producto? Dándote valor a ti y dando valor a tu compañía, ¿correcto? Es lo primero que tienes que saber. Tu propuesta de valor, no te olvides. Mi propuesta de valor, para que te acuerdes, es yo soy uno de los mejores asesores, contesto el teléfono en cuanto me llamas, si no te contesto, dame 5 minutos para terminar una llamada en la que estoy, pero te llamo nuevamente, ¿correcto? Atiendo a mis clientes rápidamente. Y la propuesta de valor de la compañía. Mi compañía, Almacenes Santa Clara, no vende carros, proporciona y soluciona problemas de movilidad. ¿Correcto? Entonces, aborda ese problema dando propuesta de valor. Averigua qué es lo que pasó si es que la objeción es esa. Si es que le desanimó a otra persona, ¿correcto? Puedes abordar también ese problema, puedes dar tus casos de éxito. Por eso yo siempre digo, para que tú termines con una objeción debes demostrar, debes escuchar, debes analizar y debes responder. Cuando un cliente te da una objeción de tu producto, porque otra persona le desanimó y tuvo una mala experiencia, qué sé yo, por ahí con un producto similar, lo que tú tienes que hacer es, más que palabras, es demostrarle. Por eso digo, cuando tú cierras una venta, y he visto por ahí los videos de Amner cuando cierra una venta y saca un video del cliente de su bonita experiencia, esos videos son valiosos porque tú le dices, señor, mire, la compañía tal, correcto, en la que yo trabajo, tiene este tipo de comentarios. Entonces, y yo soy una de las personas que trabaja hace muchos años ahí. Entonces, dígame realmente cuál es el problema. Probablemente sea una cortina de humo para que el cliente te diga que no, ¿correcto? Entonces, eso sí, una persona le desanimó. Si el cliente dice, no, mira, dile inicial, pero mi esposa ahora me dice que no, hablas con la esposa. Me gustaría tener una reunión con ustedes dos para que su esposa pueda conocer mi propuesta de valor, en qué consta mi producto o servicio. Y hablas con ella y le explicas y le haces una presentación también a ella. Es decir, Alcira, nunca vas a poder resolver un problema si es que primero no te enteras por dónde pasa la objeción, porque es una objeción la que tiene el cliente que decirte. Entonces, pregúntale por qué, aborda su problema, escúchalo nuevamente, ¿correcto? Y resuelve la objeción. Si es el tema de precio, ve si lo resuelves brindándole valor a tu producto o bajando el precio, que es lo último que debes hacer. Si es que otra persona toma la decisión junto a él, aborda nuevamente la venta con esa persona presente, porque probablemente no le preguntaste con quién toma la decisión, si es solamente él o es con otra persona, su socio o su esposa, ¿correcto? Si es un tema de dinero porque no le alcanza y te dio la inicial y ahorita se le cayó, qué sé yo, un préstamo, ¿correcto? Probablemente lo que quiere es tiempo. Entonces, compromételo con un tiempo, si es que está dentro de tu alcance, si es que las políticas de la compañía te lo permite. Señor, totalmente, lo entiendo totalmente y lo que yo puedo hacer por usted es lo siguiente, es esperarlo hasta tal fecha. ¿Correcto? Entonces, pero lo primero que tienes que hacer, en este caso, Alcira, es escuchar cuál es la preocupación del cliente. Si no lo escuchas, no vas a saber por qué. Es mi mejor recomendación la que te acabo de decir. Genial. De verdad, Cristian, ha sido un tema muy, pero muy bueno, muy interesante y creo que constructivo para todos nosotros. Gracias y gracias a cada uno de ustedes también por habernos acompañado esta noche. Quedan invitados para el día de mañana porque tenemos una capacitación sobre emprendimiento, cómo hacer tu emprendimiento desde cero, eh, varias cosas que un emprendedor a veces necesita saber y creo que está a cargo de una persona que ha intentado muchas cosas una y otra vez hasta que ha logrado concretar con algunos proyectos. Claro que no ha sido fácil. Y el día de mañana estará el señor David con nosotros a cargo de este tema muy importante. Así que no se pierdan ninguno de estos temas. Les esperamos el día de mañana a la misma hora.
Así que tengan una bonita noche, muchas bendiciones y pues a poner en práctica lo que hoy hemos aprendido. Gracias. Gracias, gracias Gisela, gracias a todos, de verdad. Muy amable. Gracias, Cristian. Es-